Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a LuthierMap. Mi nombre es Matías. En este video vamos a estar abordando uno de los hitos de la historia reciente de los instrumentos musicales. Porque la realidad es que no hace falta remitirnos a decenas y decenas de años hacia atrás como para poder encontrarnos con capítulos sumamente interesantes en lo que respecta a la tecnología de la música. Vamos a estar dedicándonos a la revisión de la marca Strandberg, una marca muy llamativa y con unas ideas totalmente innovadoras para la época. Por cierto, si les gusta el contenido de mi canal, se pueden suscribir. Es una forma de dar apoyo y de garantizar la continuidad de la producción de estos videos que salen todos los jueves y los sábados. Ahora sí, comencemos. A mediados del 2007, un ingeniero industrial llamado Ola Strandberg retoma las actividades que había dejado hacía ya un tiempo, desde mediados de los años 80, en lo que tiene que ver con la lutería y la investigación musical. Su interés en este momento tenía que ver con la búsqueda pragmática de un diseño ergonómico, por lo que llega a un foro en donde se estaban especializando en la construcción de este tipo de instrumentos, investigación y circulación de ideas. Es así como funda Ergonomic Guitar System, una incipiente empresa que estaba más dedicada a la investigación y al desarrollo que a la construcción de instrumentos para este momento. Con una perspectiva muy minimalista, un corte de diseño sumamente vanguardista y llevando la idea de la ergonomía casi a los límites pensados dentro del campo de los instrumentos de cuerda pulsado, se inspira en varias formas previas que durante los 70 y principalmente 80s y 90 otros fabricantes habían estado explorando en la reducción de instrumentos, en su tamaño, en su peso y en el acercamiento de los instrumentos a la ergonomía del cuerpo. Esta búsqueda del minimalismo lo acerca a la noción de los instrumentos headless, que son instrumentos que están desprovistos de una pala y que intentan en el sistema de anclaje de las cuerdas del puente también montar el sistema de clavijas como para poder afinar. Sin embargo, esto lo llevó a un callejón sin salida, debido a que en ese momento no había en existencia grandes productores de hardware que sea de venta libre, y sí había algunos productores, pero eran productores propietarios, es decir, generaban algo de hardware pero solamente para su marca, lo cual lo condujo a una ramificación. Inicialmente estaba intentando construir instrumentos, pero antes de poder construir un instrumento iba a tener que fabricarse su propio hardware. Esto lo lleva al diseño y al desarrollo de piezas que desde ese momento hasta la actualidad han recibido grandes variaciones, algunas modificaciones. Sin embargo, la esencia y el corazón mismo del diseño están en esos primeros bosquejos que había realizado para los puentes. Una de las premisas que siguió al momento de los desarrollos de los bosquejos y luego de la implementación del mecanizado de las piezas era la posibilidad de que estos elementos puedan integrarse en un instrumento nuevo que esté diseñado a medida, pero que también puedan ir reemplazando hardware ya existente en otros instrumentos para poder convertirlos en headless. Por ejemplo, poder tomar una guitarra Stratocaster común y corriente y cortar la pala, hacer algunos rebajes en el cuerpo como para perder peso, que esto era una de las principales premisas que buscaba este fabricante, y utilizar el hardware que él estaba preparando como para a un instrumento stock poder adaptarlo a estas versiones de bajo peso y de formas un poco más ergonómicas. Su trabajo regular hasta ese momento estaba más ligado al desarrollo de software dentro del campo de la biomedicina,
por lo cual estaba bastante al tanto del trabajo comunitario que se puede dar y del crecimiento exponencial que puede tener una idea cuando se suman nuevas cabezas para poder pensar. Esto lo lleva a utilizar un tipo de licencia que se denomina Creative Commons. Este tipo de licencias genera un derecho de autoría por parte del creador de la idea. Sin embargo, lo que le permite a este es la publicación de su material para que otros, de manera completamente libre, gratuita y autorizada, puedan tomar su desarrollo y hacer modificaciones sobre el mismo. Sin embargo, todas estas modificaciones deben quedar libres para uso y servicio del resto de la gente, es decir, la gratuidad y lo público de esta modificación es la garantía necesaria como para que inicialmente se pueda acceder a todos estos planos. ¿En qué deriva esto? Deriva en algo que podemos pensar como la inteligencia colectiva, es decir, una idea que en vez de quedar con un propietario, desarrollarla y quedársela para sí, la pone al servicio del público, entendiendo que tal vez de este modo puede haber un efecto dominó y un efecto de crecimiento y de expansión que eran impensadas para la persona que originalmente había tenido la idea. Con esto se pudo avanzar muchísimo en la modificación de distintas piezas del puente hasta arribar a un punto que era sublime. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurrió? Muchas empresas o muchos fabricantes se tomaron la atribución de estas modificaciones, incorporarlas como propias, volverlas propias, patentarlas a su vez y dejar por fuera a esta lógica popular y libre de circulación de conocimiento para un beneficio personal, por lo cual el Creative Commons se dio de baja hace ya algunos años. Las primeras muestras de hardware fueron expuestas en una feria en Uppsala, en Suecia, que esencialmente eran puentes con un sistema de microafinadores. Algunos puentes eran tipo fijos, hardtail, y otros puentes eran similares a un Floyd Rose, es decir, un sistema de tensión entre cuerdas por un lado y un sistema de resortes por el otro. A la par, presenta también uno de estos puentes montado sobre su primer instrumento, que para ese momento no tenía ni nombre ni rótulo por fuera de número 1. Una de las características llamativas que nos podemos encontrar, entre otras cosas, con la silueta de la forma del instrumento, es el detalle de cómo están ubicados los trastes sobre el diapasón. Nos encontramos con un entrastado tipo abanico. Esto remite a una particularidad bastante llamativa e interesante, que es el concepto de instrumento multiescala. Responde a varios principios que se intentan condensar en una sola idea aplicada a los instrumentos de cuerda pulsada. En principio, lo que intenta hacer un instrumento multiescala es responder fielmente a su nombre, es decir, poder integrar dos tipos de escala en un solo instrumento. ¿Por qué? Por un lado, porque nos encontramos con una diferencia tonal entre una escala que es un poco más larga respecto de una escala que es un poco más corta. Por ejemplo, podemos encontrarnos comparando la escala que tiene habitualmente Gibson, que es 24,75 pulgadas, versus la escala que utiliza Fender, que es de 25,5 pulgadas, que en la escala Fender tenemos unos graves mucho más profundos, unos graves mucho más marcados en las cuerdas entorchadas. Sin embargo, en la escala Gibson nos encontramos con unos agudos mucho más dulces, mucho más armónicos en las cuerdas agudas. Con esto se intenta lograr encontrarse con lo mejor de ambos mundos. Un instrumento multiescala, entonces, remite a aquel que para las cuerdas entorchadas, es decir, para las cuerdas más graves, utiliza una escala un poco más extensa y para las cuerdas agudas utiliza una escala un poco más acotada. Podemos encontrarnos así instrumentos que en los de 6 cuerdas, por ejemplo, en la primera, segunda y tercera cuerda tenemos 24,75 pulgadas, mientras que en la cuarta, quinta y sexta cuerda tenemos 25,5 pulgadas, que esta es la escala habitual que utiliza Strandberg en sus instrumentos.
Con esto nos encontramos con una correlación fuerte entre la longitud de onda y la relación con el tamaño de la escala. Entonces, cuanto menor sea la longitud de onda de la frecuencia que se está emitiendo, una cuerda más larga va a ser mucho más adecuado. Por otro lado, también hay una relación entre la longitud de la escala y la tensión de las cuerdas. Por ejemplo, si comparamos una Stratocaster con un calibre 0.10 de cuerda contra una Les Paul también con un calibre 0.10, nos vamos a encontrar que la Les Paul tiene las cuerdas un poco más flojas, un poco más sueltas, un poco más blandas al momento de tocar que lo que nos vamos a encontrar con la Stratocaster con 0.10, que las cuerdas van a estar un poco más tensas, un poco más duras y que las notas estiradas, es decir, los bendings, suelen ser un poquito más duros. Entonces, en una multiescala nos encontramos con las cuerdas más graves, que son mucho más tensas. Con esto logramos un machaque mucho más profundo y mucho más claro. Los graves definen mucho mejor la nota de este modo, pero los agudos tienen la particularidad y la virtud de encontrarse con cuerdas un poco más blandas que favorecen, fomentan y facilitan las notas estiradas. Otro elemento que podemos considerar como favorecedor de los instrumentos multiescala en comparación con el entrastado habitual es que el hecho de tener ubicados en forma de abanico los trastes hacen que sea un poco más accesible a la muñeca y a la fuerza que uno tiene que hacer con los dedos para posicionar ciertas posiciones específicas, como por ejemplo lo suelen ser las cejillas, en donde es bastante antinatural la posición que exige el entrastado tradicional a comparación de un entrastado más moderno con el sistema multiescala. Esto no quiere decir que el entrastado tradicional haga del instrumento un instrumento inusable. Todo lo contrario, la historia demuestra lo contrario, que se han puesto estos entrastados en guitarras, bajos y otros instrumentos y se los usaron no solamente durante años ni solo décadas, sino que también por siglos. Sin embargo, nos encontramos con una comodidad mucho mayor en este tipo de Fant Fret. De todos modos, esto no es una novedad, ya que nos podemos remitir al Orfarium, que es un instrumento de mediados del 1500 que se puede datar en la zona de Inglaterra como su punto de confección. Nos encontramos aquí con un instrumento multiescala tipo acústico con unas características muy similares a las de un laúd. Para el año 2009 la demanda de puentes y de herrajes de producción de Ola fue cada vez mayor, principalmente también por la expansión del foro que estaba a la búsqueda de instrumentos más ergonómicos, por lo cual sus herrajes fueron altamente demandados y esto ya empezó como un primer germen que luego tendría sus frutos, ya empezó a hacer mella en su posibilidad del trabajo diurno. No olvidemos que él tenía un trabajo regular en una empresa de biotecnología y a todo lo que tenía que ver con lo luteril lo había tomado como un hobby o como un emprendimiento secundario. Para este punto también había hecho diseños de hardware de bajo, sin embargo, pasarían 10 años hasta la concreción de estos proyectos. De todos modos, los diseños base y los diseños originales ya estaban plasmados sobre algunos planos que había realizado en ese momento y los desarrollos tecnológicos que fue realizando sobre los diseños para guitarra luego en gran medida se han podido traspolar al bajo. En 2010 construye 3 instrumentos más que son prototipos 2, 3 y 4. Prototipo 2 fue vendido a Japón a un comprador japonés que daba la muestra a Ola de manera muy iniciática de uno de los sitios en donde más público iban a tener sus instrumentos. En Asia ha sido realmente muy demandado debido a esta filosofía minimalista de construcción, a este contacto tan fuerte que tiene con las formas del cuerpo y con la ergonomía.
el sistema de Ergonomic Guitar System Pro, como denominaba a su puente en ese momento, resolvía algunos de los principales inconvenientes que presentan otros tipos de puentes, como son los trémolo o como pueden llegar a ser los Floyd Rose, que tengan dos pivotes de apoyo respecto del cuerpo del instrumento, que es el hecho de que las navajas sobre las cuales se apoya el puente contra los vástagos del puente suelen desgastarse. Esto hace que la distancia efectiva entre las distintas selletas y la cejilla se vaya moviendo a lo largo del tiempo por la pérdida de masa de este elemento puntual. En el año 2011 se presenta en NAMM, en esta Feria Internacional de la Música que se realiza en Estados Unidos, y allí en el stand se acerca Tosin Abasi, quien hace la prueba de algunos de los instrumentos que estaban en exposición y graba un pequeño video que luego va a ser publicado en YouTube por parte de Ola Strandberg. Tosin Abasi, guitarrista de Animals as Leaders, es un violero bastante innovador y que se encuentra siempre a la vanguardia. El género y la técnica con las que se desempeñan lo llevan a estar muy atento a la novedad, a estar muy atento a lo innovador dentro del campo de los instrumentos musicales. Por lo tanto, instrumentos de 7 y de 8 cuerdas son su herramienta de trabajo primordial. Y la cantidad de horas de ensayo, la cantidad de horas de práctica que tienen, implican que durante muchísimo tiempo estén sentados en posiciones haciendo movimientos mecánicos muy repetitivos. Siendo un guitarrista muy poco convencional en lo que a técnica respecta, bastante innovador por cierto, y en lo que al género musical también atañe, es naturalmente proclive a volverse altamente interesado al ver el instrumento que Strandberg estaba planteando allí. El instrumento que toca Abasi en ese momento es número 6 y el video que les comentaba que se hizo se volvió viral, por lo menos para lo que es el segmento de la guitarra en ese momento, lo cual hizo que mucha atención recaiga sobre el trabajo de Ola Strandberg. Podemos ver cómo el crecimiento ha sido exponencial, ya que Tosin prueba el prototipo número 6 y ese mismo año se entrega el prototipo número 15 a Misha Mansoor de Periphery. Dado que los instrumentos no estaban siendo rotulados hasta ese momento, ni con marca, ni con modelo, ni con número de serie, Ola compra un CNC que monta dentro de su garage y empieza a partir del número 9 a rotular los instrumentos con una denominación bastante peculiar. Como podemos ver, en todos ellos inscribe lo siguiente: punto Strandberg y un asterisco. Esto tiene que ver con lo siguiente: el punto es un germen, es una semilla de una idea que luego en el asterisco encuentra una eclosión en forma de una flor de manera figurada. Es una idea que nace en Strandberg y que luego él la hace florecer. Para septiembre del 2011 saca a relucir una nueva página que es strandbergguitars.com, en donde empieza a subir fotos de los distintos modelos que había creado, pero sin alguna denominación mucho más clara que el número de prototipo. Sin embargo, es en el Festival de Uppsala de ese año en donde encuentra un nombre para el modelo de instrumento que estaba produciendo. Una mujer que se acercó a uno de los estantes en donde él estaba exponiendo sus instrumentos, dice que estos se parecen mucho a las osamentas de unos ciervos. Strandberg se queda con esta idea y empieza a buscar alguna relación entre lo que dijo esta mujer y los instrumentos, y la encuentra en la ciudad de Boden, que es un lugar conocido en Suecia por el hecho de criar renos. Entonces aquí es donde comienza a los instrumentos de Strandberg, a esta línea de instrumentos, denominarla Boden OS. Para 2012 Ola ingresa con su idea en un sistema de inyección de energía y dinero de startups,
en donde le piden que organice y que subdivida y que estructure mejor el proyecto que estaba teniendo o la idea que tenía en mente. Para lo cual divide a la producción y a la proyección de su planta en tres aspectos fundamentales. Una primera línea se denominaría Made to Measure o hecho a medida, que serían instrumentos íntegramente realizados y customizados a pedido del cliente. Desde el primer hasta el último aspecto sería determinado por el cliente. Una segunda línea de producción sería la Custom Shop, en donde habría marcos de trabajo sobre los cuales cada cliente podría realizar alguna modificación, como por ejemplo un instrumento con una base, pero que pueda elegir si micrófonos simples o micrófonos dobles, o si un humbucker activo o pasivo y demás. Y una tercera línea de producción que sería la off the shelf o la de la estantería, que son aquellos instrumentos que se produce una línea base que tienen algunas modificaciones de color y que serían las que tendrían en stock y que el cliente compraría sin poder customizar absolutamente nada, que es lo más habitual que solemos hacer cuando entramos en un local, elegimos un instrumento, lo agarramos y nos lo llevamos, ¿verdad? B&M Ola se pone en contacto con un equipo de gente de Strictly 7 Guitars de Estados Unidos, Ohio, quienes serían los encargados de hacer la línea Custom Shop y la línea Off the Shelf en guitarras de 6, 7 y 8 cuerdas. En guitarras Boden 7 y Boden 8, siguiendo las indicaciones de Tosin Abasi y Misha Mansour. Para fines del año 2012, Ola estaba terminando su instrumento Made to Measure número 33, es decir, había hecho ya 33 instrumentos completamente a pedido, medida y diseño específicos de diferentes clientes. Mientras que una producción mucho más en serie, que era la que estaban haciendo en Estados Unidos, había logrado a duras penas equiparar este número. Estaban teniendo mucha dificultad en la entrega de instrumentos y, por sobre todas las cosas, dificultad en la entrega de instrumentos de buena calidad. Inspirado en los modelos diseñados por un luthier denominado Jerome Little, que había construido algunos instrumentos con mástiles torsionados, Ola deduce que de allí podría sacar una idea. Esto, que denominó Endure Neck, es algo que lo podemos ver observando el mástil desde la zona posterior, desde la zona trasera, en donde vemos que de manera diagonal y no completamente centrada se encuentra el punto más protuberante del mango. Esto, que luego será denominado y patentado en el 2012 como Endure Neck, es algo que podemos ver observando los mangos desde la parte posterior, en donde vemos una diagonal a lo largo del mástil que va desde el encastre con el cuerpo hasta la zona en donde debería estar la pala, sin embargo no está, y esta diagonal es el punto más protuberante del mástil. Para el año 2014 debe tomar una decisión respecto de la incompatibilidad de sus dos oficios. Entonces, es por esto que deja su trabajo regular y comienza a dedicarse de manera pura y exclusiva al desarrollo de la marca Strandberg, porque hasta ese momento había acumulado una lista de espera de 250 pedidos a los cuales tendría que enfrentarse en los próximos meses. Es en este punto que conoce a Leif Jakobsson, un luthier sueco que había estado relacionado con la marca Hagström anteriormente y que tenía ilusiones en poder estar trabajando en proyectos a gran escala nuevamente. Es él quien empieza a encargarse de manera exclusiva a la línea de producción Made to Measure, que es la línea de producción más alta y más exclusiva que tiene Strandberg en ese momento. En ese mismo año conoce a Ed Young, que se suma al proceso de producción de Strandberg, que tenía experiencia con instrumentos musicales de manera anterior, ya que había estado trabajando en Fender, Suhr y también había estado trabajando en Guitar Center, además de estar trabajando como manager de Guthrie Govan para esa época.
Al mismo tiempo empieza una producción coreana de estos instrumentos Strandberg. Incorporan una nueva planta como para no depender pura y exclusivamente de Estados Unidos, que había sido una producción bastante deficiente y bastante poco amistosa con los tiempos y principalmente las tolerancias que estaba intentando encontrar Strandberg en sus creaciones. Pliny, quien había visto los instrumentos de Mirza Mansur y Tosin Abasi, también hace el pedido de su instrumento y le es entregado uno con una tapa de koa muy bonita, que es el que utiliza para la filmación de la canción Ko-Ki, que es una canción que compone, escribe y filma dentro de su habitación. Hasta la fecha actual, ese video ya lleva más de 2 millones de reproducciones. Así que los invito a verlo, que la verdad es una canción sumamente interesante, muy bonita, con una técnica completamente depurada y pulida como es la técnica de Pliny, y además está utilizando este gran instrumento. Es en este momento que el consultor Nick Sugimoto es llamado por Strandberg debido a la experiencia que tenían y estaban necesitando consejo en algunas cuestiones. Sugimoto había trabajado previamente de manera directa con Ibanez, también había estado en Fujigen, en la planta de producción de Ibanez, o en una de las plantas que produce para Ibanez, mejor dicho, y también en Sugi Guitars, que es su propia línea. Con esto lo que arriban es a la conclusión de que para la producción de algunos de los instrumentos que estaban queriendo hacer, debido a la complejidad y debido a la necesidad de un tipo de pintura también muy específico, iban a tener que reconducir nuevamente la producción del instrumento Strandberg al exterior. Por lo cual, en la planta Dina, en la prefectura de Nagano, Japón, empiezan a producir de manera masiva un instrumento que habían hecho de manera prêt-à-porter como custom shop para Chris Lechtfold. Para 2017 a la línea de producción Bodem la pasan a renombrar de otro modo como para dejar un poco más en claro a dónde apunta cada uno de los instrumentos y pasan a denominarlas como original, progresivo, clásico, fusión y metal. En 2018 produce un instrumento denominado Salen, que es un tributo a la Telecaster o a la primer guitarra Broadcaster que realiza Fender. Es su modo de rendir homenaje a los orígenes mismos de las guitarras de cuerpo sólido eléctricas. El nombre de Salen se debe a que en el norte de Suecia hay un lugar en donde se realiza un campeonato de música country, así de loco como lo escuchan, y esto les pareció un detalle lo suficientemente interesante y extravagante como para que pase a ser el nombre de esta línea de producción de Strandberg. En 2019 finalmente Strandberg comienza la producción de bajos, algo que tenía pendiente desde hacía muchos años, lo cual deriva en una ampliación también del público y del mercado que estaba teniendo la empresa hasta ese momento. Hasta aquí el repaso de la historia de Strandberg, uno de los capítulos más modernos de la música y de la tecnología de los instrumentos, sin embargo, uno de aquellos que considero que ha de ser un hito en los modelos de producción de instrumentos, en la gran calidad de la producción de instrumentos y además en la incorporación de tecnologías que están puestas al servicio de la musicalidad, al servicio de la ergonomía y por sobre todo al servicio de la inspiración de los músicos. Si les gusta el contenido de mi canal, les pido que se suscriban, ya que de este modo YouTube les va a estar avisando cuando salen nuevos videos, que normalmente es los días jueves y los días sábados. Nos estamos viendo la próxima. Un saludo. Chau chau.